chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas, savia y raíz del folclor chileno, sábado, 1 de la tarde. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, son las 8 de la mañana con 36 minutos y como es habitual a esta hora de la mañana vamos a tener nuestro panel de conversación habitual. Montserrat, te saludo a ti en primer lugar porque tengo un poco pegada la pauta, así que ¿cómo estás, Monse? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Un gusto como siempre compartir este espacio contigo, Claudio. Sí, y saludamos a quienes están hoy invitadas con nosotros. En primer lugar, a la académica de la Universidad de Católica del Norte, la profesora Francis Espinosa. ¿Cómo le va, profesora? Buenos días, bienvenida acá a Radio Universidad de Chile. Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, Montserrat, Francisca. Un placer de estar nuevamente con ustedes desde Antofagasta. Un abrazo. Y también a la ex secretaria general de Bópoli, Francesca Parodi. Francesca, ¿cómo estás? Bienvenida también acá a la radio. Hola, Claudio, ¿qué tal? Muy buenos días, Montserrat, Francis, muy buenos días. Sí, hay varios temas que conversar, así que, Montserrat, partamos de inmediato. Sí, pues bueno, darle la bienvenida. Después de hartas semanas nos reencontramos. Bueno, yo quería partir proponiéndoles analizar, conversar respecto de un debate que se ha instalado a propósito de este cambio de gabinete, que algunos dicen que es inminente. No se sabe efectivamente cuándo va a ocurrir, pero esto que señaló la ministra Toá el fin de semana en una entrevista con el Mercurio, respecto de actualizar el compromiso con la ciudadanía, que transcurridas algunas horas se fue interpretando como renunciar quizás a algunos elementos del programa. Y esto también, como digo, en medio de estas presiones para que exista un cambio de gabinete, algunos dicen un giro de este gobierno, un rediseño. Ayer la ministra Vallejo salió a complementar, para no decir aclarar, ¿no? Para que no se entienda como un conflicto ahí entre las ministras. Y bueno, señaló que en realidad el programa de gobierno es algo que, claro, tiene que, entre comillas, actualizarse, pero que no está en duda. Ahí les quiero preguntar cómo lo ven, porque es un escenario evidentemente complicado para el gobierno, porque no tiene apoyo en el Congreso mayoritario. Ayer hablamos justamente de esta fragmentación que hay entre el Partido de la Gente, las nuevas colectividades en formación, que han tenido un rol bien opositor al gobierno, pero también en materia económica. Ayer, bueno, tuvimos una cifra positiva, pero tampoco son buenas las proyecciones. Ahí quiero preguntarles cómo lo ven, ¿no? Esto de sacar adelante el programa, que hay algunos que han sido bien categóricos en que hay que hacerlo como de lugar, o quizás renunciar a algunos elementos del mismo. Francis, ¿cómo ves ese debate? Sí, la verdad es que quisiera retomar las palabras de Margaret Macmillan, que plantea que la política es todo hechos o toda contingencia. Entonces, frente a eso no podríamos soslayar hechos puntuales que han ido determinando que finalmente algo que se proyecta como una experiencia teleológica, le llamo ya trascendental, que es un programa, y que en algunos gobiernos, digamos, esto se ha transformado como en un ente, digamos, que pareciera ser que limita todo el accionar político desde la perspectiva del Ejecutivo, necesariamente va modificando su actuar o su plan de trabajo, su planificación estratégica frente a la contingencia política, digamos, del día a día. Los hechos puntuales, efectivamente, digamos, el triunfo del rechazo, que finalmente puso guarismo en la mesa y, digamos, plantea todo un retomar la política desde la institucionalidad política, sobre todo el Parlamento y seguramente los partidos más de derecha. Y también las evaluaciones de las encuestas, por ejemplo, que si bien plantean un repunte en el caso del Ejecutivo, abiertamente hay ministros que son mal evaluados y que seguramente van a incidir en la toma de decisiones.
Eso es lo segundo. Y lo tercero también, el tema de los incendios. Habría que pensar que, digamos, ya estamos en el proceso ya digamos que un poco ha ido mermando el tema de los incendios, pero todo el proceso de reconstrucción va a implicar un año. Entonces, se ha hablado en otros medios de comunicación de esta vuelta a un realismo sin renuncia, digamos, que se planteó en el gobierno Bachelet. Pero yo quisiera, digamos, rescatar la idea de que la Realpolitik es así y finalmente la Realpolitik golpea a la cara a un gobierno, digamos, con grandes sueños, con grandes sueños de transformaciones que no son posibles en el contexto, digamos, de la contingencia política, no han sido eminentemente posible, a pesar de que están las reformas, ¿no? Digamos, ya para darle paso a Francesca, y lo otro importante es efectivamente de qué manera el gobierno tiene apoyo político, ya sea internamente o desde otras, digamos, desde la oposición, para llevar a cabo estas reformas transformacionales que finalmente pareciera ser que no van a ocurrir en este gobierno, dado el realismo político que requiere la gobernanza del país. Pesimista Francis ahí con la reforma. Sí, Francesca. Sí, a ver, yo coincido en el análisis de Francis, yo creo que, pero también añado un punto que creo que es bien relevante. Creo que la oposición, si bien obviamente hay una oposición tosuda muchas veces en base a cualquier cosa que diga el gobierno está mal, que no solamente lo vive este gobierno, sino que ha sido un poco la característica un poco de nuestra todavía inmadura democracia, creo, con respecto a la forma de gobernar o a la forma incluso de ser el poder legislativo, entendiendo que si no viene mi color político es malo, cosa que creo que es un poco la tónica que hemos visto en los últimos gobiernos, no es especial del presidente Boric. Pero también la oposición que tiene dentro del propio oficialismo. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, diferentes proyectos que envía el presidente y se encuentra con una oposición férrea, que son de sus propios personas de su propia coalición o coaliciones de gobierno, o muchas veces colisiones de gobierno, como le digo yo, porque finalmente se enfrentan entre ellas. Entonces, yo creo que ahí también hay un problema y creo que el cambio de gabinete, más allá de la gobernabilidad que le puede dar el cambio de gabinete en base a poder afinar las piezas y tener piezas que sean más idóneas, digamos, en las diferentes carteras para poder avanzar en los diferentes proyectos, yo siento de que hay un problema de liderazgo interno del presidente Boric con las propias coaliciones de gobierno para poder alinear las diferentes fuerzas. Ha pasado con el Partido Comunista, ahora hay un tema importante con el PPD, y yo creo que eso es el principal problema o piedra en zapato que está teniendo hoy en día el presidente Boric. Y yo creo que también los diferentes cambios no se han realizado. Y para la muestra un botón, el hecho que lo que pasó para cuando quiso hacer una sola lista para los consejeros constitucionales, finalmente eso no fue posible y terminó siendo 2 listas. No necesariamente malo, pero sin embargo va un poco en la línea de lo que intentó el presidente y no logró el presidente. Entonces yo creo que eso es un problema que tiene. Más allá de que vaya a dar mejor gobernabilidad, un cambio en el programa electoral, yo creo que da finalmente el piso político que requiere un gobierno para avanzar no solamente netamente del Ejecutivo, sino que también de todas aquellas cosas que pasan por el Poder Legislativo, que no son pocas y que muchas veces el propio presidente se ha encontrado con problemas. Ahora viene otro problema para el presidente, que es el 6º retiro. ¿Qué va a pasar ahí también? ¿Cómo vas a alinear las fuerzas? Entendiendo que toda la gente hoy en día, incluso aquellas personas que impulsan el 6º retiro, dicen que es malo, que a la larga es malo, pero sin embargo es muy codiciado electoralmente o muy popular poder avanzar en eso. Entonces obviamente también el Poder Legislativo va a querer apoyar ese tipo de iniciativas. Entonces yo creo que efectivamente, más allá de que el presidente pueda hacer un cambio de gabinete, que es su potestad hacerlo y ojalá lo haga, porque creo que efectivamente estamos un poco en un letargo de este gobierno, en los primeros 6 meses de gobierno que fueron muy enfocados en el plebiscito, donde de alguna manera separaron muchas cosas y ellos mismos lo decían. Estamos esperando que se apruebe la nueva constitución para poder avanzar en una serie de cosas y después en una cosa de adaptación, obviamente con la contingencia que hubo, en este caso en el verano lo que tenemos todavía con los incendios forestales, pero yo creo que es necesario, pero no tanto porque vaya a ser un mejor gobierno, sino que vaya a tener unas coaliciones más ordenadas y un liderazgo político dentro de sus propias filas mucho mayor del que ha podido tener.
Ahora, Francis, respecto de esto que plantea Francesca, porque efectivamente pareciera ser algo que no ha podido resolver el Ejecutivo, este experimento de dos coaliciones gobernando, y que si bien se plantea este cambio de gabinete como una suerte de oportunidad para tener un poco más de armonía, ¿no?, en las relaciones, va a haber alguien que se va a resentir, y en este caso a Pro Dignidad ya estaría un poco cauteloso, ¿no?, respecto de los cambios que puedan pasar, sobre todo porque aquí no estamos hablando de modificaciones a nivel de ministerios, sino que de subsecretarías, y con los cambios de subsecretaría ya sabemos que viene por detrás direcciones de servicio, personal, funcionario, en fin, hay todo ahí una red que puede cambiar completamente si es que se modifican esos aspectos. ¿Cómo se puede solucionar ese problema, Francis? Porque durante este primer año ha sido algo que ha estado siempre presente ahí en el Ejecutivo. Sí, hay dos cosas, digamos, que plantea Francesca que son interesantes. En primer lugar, efectivamente, el liderazgo del presidente, que yo siempre lo he calificado como un liderazgo magnético, pero que solamente en el fondo lo conforma a él. O sea, siempre me ha quedado la sensación, ahí se me acaba el carnet, esta parodia que hacía el Happening, donde salía el Guaripola, y por una parte iba el Guaripola y por otra, digamos, la orquesta, digamos, la banda. Pareciera ser que a veces uno siente esa parodia, digamos, en el gobierno. Eso es lo primero. Y luego la arquitectura, digamos, finalmente del gabinete, ¿no? Y en esta arquitectura una cosa, digamos, que se ha criticado es efectivamente la segunda línea, es decir, esta excesiva libertad que pareciera ser que tendrían las subsecretarías en relación a los ministerios, es decir, pareciera ser que se mandaran solas y no hubiera una lógica de alineación de las subsecretarías con los ministerios. Entonces, eso, por ejemplo, es preocupante. Ahora, con respecto a su pregunta, particularmente yo creo que hay tres coaliciones que están en el gobierno y no dos, que es Apruebo Dignidad, el Partido Comunista y la Socialdemocracia. Y yo creo que el realismo sin renuncia o la realpolitik pareciera ser que empuja al gobierno necesariamente a ir avanzando hacia la socialdemocracia. ¿Por qué razón tengo la impresión de que en el fondo todavía el gobierno adolece de experticia o experiencia política? Se nota, digamos, en algunas improvisadas tomas de decisiones, en el poco manejo de información. Entonces, frente a eso, necesariamente requiere un liderazgo más, con experiencia más política de la socialdemocracia. Eso pudiese ser cuestionable, ¿no? Pudiese ser cuestionable también en otra parodia. Un humorista en el Festival de Viña planteaba esa idea de que, digamos, habíamos dicho que nos gustaba un presidente, digamos, sin experiencia, y después rápidamente le criticábamos eso. Entonces, tengo la impresión de que en el fondo pareciera ser que inevitablemente la realpolitik empuja en este caso a los gobiernos de Sebastián Piñera. A mí me parece que han sido uno de los gobiernos más socialistas, incluso que gobiernos socialistas que han habido en el país por una cosa de necesidad, ¿no? Entonces tengo la impresión de que esta arquitectura, armonización le llamamos en educación superior, esta arquitectura, en este caso del gabinete, no debiera alejarse mucho de la realpolitik, y para eso seguramente la socialdemocracia va a salir mucho más beneficiada que el Partido Comunista y Apruebo Dignidad. Sí, bueno, bueno, es algo que hay que ver cómo se da en los próximos días, si es que finalmente se concreta antes del 11 de marzo o después, o ya después del 7 de mayo. Es algo que está totalmente en desarrollo. Pero yo quiero volver a otro tema que también de alguna manera se mencionó respecto del rol de la oposición. Y ahí quiero preguntarle a Francesca, que pertenece a este sector. Lo hemos comentado harto durante esta semana a propósito de las declaraciones del diputado Ramírez, que además critica al ministro Marcel, que ayer salió bien parado, bien fortalecido con las cifras del IMASEC, y en general en los últimos meses. Las cifras le han dado buenas noticias al ministro Marcel y al país, por cierto. Pero él es bien crítico con las reformas del gobierno, dice que no pueden ser más malas. Bueno, hay que preguntarte, Francesca, que también se lo preguntaba Claudio antes a la ministra Jara, ¿cómo ves el rol de la oposición ahora que se vienen votaciones importantes la próxima semana, la reforma tributaria y están otras también? ¿Cómo proyectas eso? Porque el diputado Ramírez también hablaba de generar una suerte de alianza
con el Partido Republicano para oponerse justamente a estas iniciativas que encuentran que son malas. ¿Cómo ves eso? Porque, por otro lado, los temas que se están abordando por parte del gobierno, más allá que a uno le pueda gustar más o menos, son cuestiones bien sentidas por la ciudadanía. El tema de las pensiones, ya llevamos harto tiempo esperando una reforma, y seguir como trancando la pelota con eso, no sé si sea tan conveniente, más allá que todas las apreciaciones son legítimas. ¿Cómo ves eso respecto de estos debates, ¿no?, que son tan necesarios, tan urgentes? También yo agregaría ahí el acuerdo en materia de seguridad, ¿no?, donde la oposición se salió de la mesa. ¿Cómo lo ves? A ver, es una pregunta bien compleja de contestar, Montserrat, porque efectivamente hay cosas de fondo y de forma. Yo no soy amiga de la oposición por la oposición, de que simplemente dime de dónde viene la idea y yo me voy a negar porque depende de la vereda que la pongan. Y creo que de alguna manera pecamos un poco de caer en lo que criticamos en el gobierno pasado, cuando éramos gobierno, y recuerdo que ingresaban proyectos y simplemente por el hecho de que venía firmado con Sebastián Piñera, el proyecto era malo, y empezaban a criticar en los medios de comunicación lo malo que era el proyecto, y el proyecto ni siquiera lo habían leído. Entonces yo creo que esa forma de gobernar lo que hace finalmente es parar las grandes reformas que sí son importantes, como educación, como es salud, por cierto, pensiones. Yo creo que no hay ningún candidato presidencial en este país que no haya hecho apología a las pensiones o a las mejores pensiones en su programa de gobierno. Pero terminamos viendo que en el momento de los cubos, digamos, eso no avanza. Y eso en gran parte pasa por una oposición ideológica que no tiene que ver con lo programático o con el fondo de los proyectos presentados, sino que tiene que ver únicamente con que si finalmente el presidente que en este país logre modificar realmente las pensiones, más allá de lo que hizo la presidenta Bachelet creando el pilar solidario, o el presidente Piñera aumentando la cantidad de pilar solidario, sino que realmente que diga, ok, las pensiones en este país, ya podemos decir que estamos hablando de algo de justicia. Obviamente se va a poner un punto político que va a durar, yo creo que bastantes años. Pero como son reformas a largo plazo, no son electoralmente rentables tampoco, porque no vamos a modificar, por ejemplo, la educación en este país en un mes. Esto va a ser algo que se va a empezar a ver, en el caso que se hiciera, obviamente con la voluntad política necesaria, muy a largo plazo. Yo creo que el presidente Boric está viviendo lo que viven todos los presidentes en este país, que es esta cultura de negar el pan, el agua, la sal y lo que sea al presidente de turno. Y eso lo hemos visto no solamente con el presidente Boric, lo vivió el presidente Piñera, lo vivió la presidenta Bachelet y así para atrás. Y yo creo que lamentablemente la fragmentación que hoy en día tenemos en el Congreso da aún más para eso, para poder ganar pequeñas batallas políticas, que lo que hace un poco es el conocimiento de un determinado diputado, senador, en pro de su popularidad, más allá que lo que es en pro del país. Y ahí yo veo una oposición muy tosuda, obviamente en el Partido Republicano, en sectores también de Chile Vamos también lo veo, algunos sectores de la UDI, Renovación Nacional. Quiero creer que mi partido aún no entra en eso. No lo he visto, por lo menos, quizás me estoy equivocando, me lo pueden decir con toda tranquilidad. Y también, obviamente, el Partido de la Gente, que el Partido de la Gente, yo tengo una muy mala impresión del Partido de la Gente, creo que es muy populista, creo que no tiene una línea ideológica clara y que finalmente puede terminar votando cualquier cosa en base a lo que creen que es más popular en la ciudadanía, pero no necesariamente lo mejor para poder avanzar en las diferentes reformas que se requieren en el país. Y eso lamentablemente lo tiene el presidente Boric, como lo han tenido todos los presidentes, pero por otro lado, y creo que ahí el pecado capital un poco el presidente Boric, que también lo tuvo el presidente Piñera, pero quizás no tan rápido como lo tuvo el presidente Boric, que es sus propias filas de gobierno no alineados con las políticas públicas, porque efectivamente yo recuerdo que en el gobierno del presidente Piñera se desalinearon las líneas bastante al final, y particularmente con el tema de los retiros, que es un tema que electoralmente es muy sexy, pero que obviamente, y hoy día lo dice todo el mundo, incluso las personas que votan a favor del retiro, de que fue una mala política pública porque generó una serie de daños colaterales que hoy día estamos viviendo, y que por eso mismo hoy día el presidente Boric no aprueba los retiros o no aprueba esta moción del sexto retiro. Entonces, yo creo que es un poco la inmadura democracia que tenemos, esto de un poco quién gana un poco el titular más grande en pro de las elecciones que vienen después, pero creo que en el caso del presidente Boric, esta oposición interna de sus coaliciones o coaliciones de gobierno, muy rápido, porque efectivamente
el primer año ya tenía el presidente Boric problemas, por ejemplo, para poder extender los estados de excepción constitucional, en este caso la macrozona sur. Uh-huh. Francia, a propósito de este escenario que plantea Francesca, porque efectivamente hoy en día hay mucha tentación por parte de, o en este escenario de crisis de las instituciones, de desconfianza, en fin, es muy tentador, ¿no?, golpear. Renta mucho finalmente ser oposición y efectivamente hay mucha tentación a caer en eso por los eventuales réditos que puede traer en materia electoral. Y eso es bastante complejo porque efectivamente conduce hacia un escenario, como describía Francesca, populista, que ya lo hemos visto lamentablemente en otros rincones del continente. ¿Cómo salir de ese escenario? Porque alguien tiene que ceder en el fondo, como dice el nombre de la película. Sí, habría que, digamos, entender un poco que la posdemocracia es así, ¿no? Efectivamente, esta fragmentación, digamos, de fuerzas políticas necesariamente lleva a una polarización y a un jalado desde los extremos, generalmente. Entonces, eso, digamos, lo primero. En segundo lugar, el desarrollo de una política muy individualista, es decir, aun cuando, digamos, se pertenezca a un partido político, si eso, digamos, no me va a dar votos para nuevamente salir electo o electa, seguramente yo tampoco me voy a alinear a esas filas. Ahora, yo quisiera hacer, digamos, una digamos, lectura un poco más dura tal vez de la oposición, en el sentido en que siento yo que los errores no forzados de este gobierno han ido generando oportunidades realmente valiosas para construir una oposición mucho más fortalecida y que pudiese proyectar un próximo gobierno, ya sea Sebastián Piñera o quien sea, pero sigo viendo, digamos, una oposición más bien destructiva hacia el Ejecutivo, que efectivamente pareciera ser que es la tónica, y no, digamos, una coalición o una derecha fortalecida que pudiese justamente aprovechar esta oportunidad, digamos, de errores no forzados y proyectar una gobernanza del país de manera un poco más distinta. Entonces yo tengo la impresión de que finalmente la oposición está en el tirar piedra, pero no en construir, digamos, un sueño de país que pudiese ser atractivo para, digamos, las futuras elecciones. Tendríamos que quedarnos un poquito con la mirada de qué va a ocurrir en el proceso constituyente, por ejemplo, y a lo mejor ahí la oposición va fortaleciendo sus oportunidades que tienen en cada momento para generar, digamos, para proyectar un próximo gobierno. Entonces, y comparto con Francesca que el fuego amigo es el más peligroso y digamos, espectro variopinto ideológico que tiene el gobierno, creo que tal vez sea uno de los espectros más variopintos que hemos tenido en términos de gobernanza. Efectivamente está pasando la cuenta y están jalando en este caso los extremos que serían, digamos, el Partido Comunista y por la otra parte la socialdemocracia. Sí, bueno, además en la oposición tampoco no identifica un liderazgo muy claro, como sí ha ocurrido en otras oportunidades. Bueno, nos tenemos que ir pronto a la pausa, pero quiero dejarles por lo menos instalado el tema, a propósito que lo menciona Francesca, de este sexto retiro, que en rigor sabemos que sería un cuarto, que ha ido cobrando fuerza mientras nos acercamos a la fecha de abril, y genera un escenario bien complejo para el gobierno, por un lado, porque va a ser poco tiempo antes de las elecciones de los consejeros constitucionales, que es a principios de mayo, y por otra parte lo que se señalaba de estas fugas que hay de algunos integrantes del oficialismo que deciden apoyar o abstenerse, ¿no?, de esta iniciativa. El diputado Iván Flores, por ejemplo, señalaba que él, si es que el gobierno no presenta un plan económico de ayudas, él va a apoyar el sexto retiro, lo dio a entender, de la democracia cristiana. Y así probablemente cuando nos acerquemos a esta fecha va a ir ocurriendo con varios otros parlamentarios que no son necesariamente de la oposición, digamos, al Ejecutivo. Ahí, bueno, se abren varios escenarios que son bien complicados. Sabemos también la situación económica en la que estamos. Yo creo que los ministros lo han dicho hasta el cansancio de por qué los escenarios son distintos ahora, de por qué esto contribuiría a aumentar la inflación.
Yo creo que los argumentos están de sobra, no los voy a reiterar acá. Pero el tema yo creo que es más bien político, ¿no? Y de la ingobernanza que hay respecto del Congreso, el presidente, el gobierno, incluso los presidentes de los partidos no tienen ninguna incidencia respecto de cómo votan sus parlamentarios, y eso es bien complejo, ¿no? Ahí quería preguntarles cómo ven ese escenario que ya sabemos que cuando nos acerquemos a abril se va a ir intensificando, pero nos tenemos que ir a una pausa porque son las 9 en punto. Nos vamos a un breve corte y volvemos con este tema y con otros también. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Chile, su tierra y su gente en su nuevo horario. Sintonícenos todos los domingos a las 11 de la mañana. Les invitamos a seguir acompañándonos en este nuevo horario para continuar nuestro viaje conjunto desde hace ya 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 horas para compartir con Chile, su tierra y su gente. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son las 9 de la mañana con 4 minutos de esta jornada, día jueves 2 de marzo. Estamos en nuestro panel de conversación junto a Francis Espinosa, Francesca Parodia, Montserrat Rolano, por supuesto. Y Montserrat dejaba planteado un tema antes de irnos a la pausa que tiene que ver con la posibilidad de un nuevo proyecto de retiro de fondos de las AFP y todo lo que conlleva finalmente ese debate, que ya lo conocemos bastante. Han habido 5 debates iguales antes en nuestro país. Así que, Francesca, Francis, no sé quién quiere partir o responder lo que planteaba Montserrat.
O sea, a ver, yo creo que el tema del sexto retiro obviamente va a ser un problemazo, y particularmente si es antes de la elección de los consejeros constitucionales, cosa que pasó también en la elección pasada, cuando efectivamente se planteaban los proyectos casi como salvavidas o como ofertón electoral de los diferentes candidatos que había en ese momento. Y ahí también vi el populismo de mi sectora, que desde un principio dijimos que esto no era una buena idea porque dañaba las pensiones, porque podía generar problemas económicos como fue la inflación, y empezamos a ver cómo los propios representantes en el Congreso de Chile Vamos, en este caso, empezaron a cruzar la línea en pro de algunos votos. Y lo digo con mucho dolor, porque efectivamente, sabiendo que es una mala política pública, la estás apoyando únicamente porque te trae un rédito electoral. Creo que habla nuevamente de una democracia inmadura y de una responsabilidad democrática muy baja. Yo creo que se plantea, de hecho, creo que lo está impulsando el Partido de la Gente. Bueno, con Pamela Giles, obviamente, que es la gran baluarte de este tipo de políticas públicas. El otro día escuchaba, creo que era el diputado Yarse, creo que, si no mal recuerdo su apellido, hablando de esto y diciendo que efectivamente era una mala política pública, pero que como el gobierno, y en esa oposición un poco nefasta de poder decir que el gobierno hace todo mal, él impulsaba esta idea para que el día de mañana la gente lo aplauda en la calle. Los retiros son una mala política pública. Si hoy en día la gente que estuvieron a favor de los retiros también dicen absolutamente lo mismo. Entonces, seguir y continuar en esta senda tiene mucho de populismo, obviamente, y de alguna manera también creo que desestabilizar al gobierno, porque lo pone en jaque, porque efectivamente fue un gobierno que desde la oposición, o las personas que están en el gobierno, apoyaron los retiros, y hoy en día tienen que enfrentarse a gobernar, de ser responsable con las políticas públicas, porque muchas veces la oposición es irresponsable desde el punto de vista de poder más allá boicotear al gobierno y ganarse pequeños créditos electorales, y tener que decir que no, ya el gobierno ya pasó por un retiro, ya se opuso a ese retiro, y efectivamente está el problema ahora y la encrucijada de hacerlo a puertas de una elección que es muy importante, por cierto, de poder elegir a las personas que tienen que redactar la nueva constitución. Entonces yo creo que es una movida política, más allá de la necesidad, que no estoy discutiendo la necesidad obviamente de lo que hay de poder ayudar a las personas en poder tener mayores ingresos, pero si uno mira efectivamente las personas que hoy día tienen plata en la AFP aún para poder acceder a ese retiro, es un porcentaje muy menor, y particularmente pasa por las personas que tenían volúmenes más altos también de dinero en la AFP. Entonces yo creo que es una movida electoral política más allá que una necesidad o una solución para las necesidades de la gente. Sí, Francis, bueno. Y agregando, perdón, Claudio, de que es una pésima política pública, y eso ya no hay nadie que piense que es una buena idea, porque finalmente es meterle plata a la ciudadanía por un bolsillo y sacársela por lo otro, lo que va a tener que pagar la inflación. Ahora, Francis, este tema lo hemos, como decía al principio, lo hemos debatido por lo menos 5 veces antes en los 5 anteriores proyectos de retiro, y siempre se suele dar una suerte de patrón, ¿no? Que es primero decir, no, una mala política pública, no podemos avanzar en esta línea, pero después empiezan a aparecer estas excusas, como planteaba Montserrat con el senador Flores, ¿no? Es que si el gobierno no presenta un paquete de ayuda, me abro a la posibilidad, y así poco a poco se va abriendo la ventana hasta que finalmente ya la cuestión en la votación explota, y al final la gente o los parlamentarios, por la presión ciudadana o por cómo se viene la discusión, se ve empujada, por decirlo de alguna forma, también a aprobar este tipo de políticas. ¿Cómo salir de ese círculo, ¿no? Ya, bueno, en el anterior proceso se rechazó, pero siempre está la incertidumbre, siempre está la duda, y al final, de todas formas, el debate enturbia un poco cómo se están desarrollando las políticas. ¿Cómo ves todo esto? Sí, gracias, Claudio. Usted siempre me pide soluciones. Sí. Difícil tener soluciones políticas, pero yo le hago el análisis. Yo tenía una teoría, digamos, con respecto a las movilizaciones estudiantiles que yo le llamaba la curva de presión académica. Es decir, cuando ocurría la curva de presión académica, los estudiantes tiraban las movilizaciones. Y hago la comparación con una especie de curva de presión política, y para eso analizo, digamos, en el fondo,
cuando aparecen, digamos, estas voces que hablan de los diversos retiros. Bueno, marzo es un mes súper complejo económicamente para la familia, entonces ahí hay una curva de presión política, ¿no? En segundo lugar, dado que todavía digamos, la reforma previsional está, digamos, en jaque, también hay un efecto, digamos, un poco de mesa de billar, ¿no? De juego de pool, en el cual necesariamente golpea nuevamente la necesidad de la reforma previsional. Eso en segundo momento. Y en tercer momento, efectivamente, bien, lo planteaba Francesca, esta democracia inmadura que algunos autores le llaman democracia adolescente, pareciera ser que en el fondo nación-estado como la nuestra, que tienen mucha contingencia política, no sé si contingencia, pero digamos a lo mejor tienen mucha inestabilidad política, a lo mejor no tanto económica, pero sí, digamos, en el fondo gozan o sufren de esta democracia adolescente, en la cual efectivamente no hay una madurez en la discusión política de finalmente pensar en una política pública que beneficie. Ahora, particularmente yo pienso, un poco escuchando a la ciudadanía, que mucha parte de la ciudadanía, sobre todo el adulto mayor, se siente bastante conforme con las entregas que ha hecho las entregas sociales que ha hecho el gobierno. Entonces, en cierto punto le doy, digamos, el espacio al gobierno en decir que no estarían las condiciones estructurales para pedir, en este caso, un sexto o un cuarto retiro. Sin embargo, efectivamente, en esta política individualista populista, que también la planteaba Francesca, pareciera ser que también nuevamente en esta curva de presión política, la elección de los constituyentes, que seguramente en algunos o algunas de ellos vamos a escuchar este discurso para ganar votos, no porque esté dentro de la lógica o de la arquitectura del proceso constituyente, del nuevo proceso constituyente, encaja perfecto, o sea, digamos, en el pedir no hay engaño, entonces encaja perfecto, digamos, en esta curva de presión política. ¿Cómo resolver esto? Yo creo que en política me gusta la idea de Hannah Arendt, todo es negociación. No me gusta tanto Carl Schmitt, que todo es confrontación, me gusta la idea de negociación. El gobierno tiene que ir desarrollando know-how, experticia política para negociar, alinear a sus huestes, o sea, dejar un poco esta parodia digamos, de la banda, etcétera, y del Guaripola, y alinear sus huestes para que en definitiva, digamos, un paquete, a lo mejor efectivamente, como dice el senador Flores, un paquete un poco más atractivo de medidas sociales, un poco ayude a llegar hasta finalmente la discusión de la reforma previsional. Sí, bueno, además que este gobierno tiene un problema que no lo tenía el gobierno anterior, y es que muchos de quienes están ahora en la moneda, en el corazón de la moneda, votaron a favor el tercer retiro. Ni siquiera estoy hablando del primero y el segundo, que quizás se justificaban más por el momento de la pandemia y la crisis económica. En el tercero, y ahí se habló mucho en ese momento, que no se justificaba para nada. De hecho, en ese entonces diputado y candidato Boric se manifestó en contra y luego cambió de opinión. Y lo apoyó por razones evidentemente electorales. Entonces es algo que se le saca en cara constantemente a los ministros políticos, digamos, la ministra Vallejo, el ministro Jackson y el propio presidente. Pero más allá de eso, a propósito de lo que dice Francis, el tema de las ayudas, hay una propuesta, por ejemplo, del Partido Comunista de robustecer las ayudas. Sabemos que ahora se está viendo lo de duplicar el bono marzo, entre otras ayudas económicas que son focalizadas, por cierto. Está la propuesta de aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos, de congelar los servicios básicos, agua, luz, gas, de generar un subsidio para la canasta familiar. Son algunas de las propuestas, estoy mencionando solamente las del Partido Comunista. Y hay otra mirada que la decía ayer el exministro Briones, que es de ayudas focalizadas a quienes lo requieren y no estar subsidiando, congelando los valores, por ejemplo, de los servicios básicos o respecto de algunos precios. Ahí, Francesca, ¿cómo lo ves, ¿no? Porque también es un debate que va a surgir a propósito de
estas iniciativas del sexto retiro. Sí, a ver, yo creo que obviamente coincido con el ministro Brión, una persona que, aparte que es de mi partido, pero puedo ser crítica también con los míos, pero efectivamente creo que el ministro Brión tiene mucha razón. A ver, la situación económica que tenemos hoy día como país no tiene que ver o no se parece en la índole desde la génesis o también desde el impacto a lo que pasamos durante la pandemia. Yo creo que eso, primero que nada, hay que reconocerlo. Ahora, no hagamos de la excepción una regla. Creo que es bien importante también en el momento de poder gobernar. Yo creo que pensar hoy en día que las necesidades económicas son similares o son parecidas a lo que vivimos en pandemia, yo creo que es un error de enfoque. Y yo creo que ahí también en la focalización de las diferentes ayudas que se puedan hacer, no diciendo que estamos súper bien, pero que efectivamente la situación hoy en día es bastante mejor que lo que vivimos en la pandemia, donde la gente directamente no podía trabajar. Y yo creo que ese es un poco el análisis que hay que hacer. O sea, no podemos decir que todas las ayudas económicas de aquí en adelante tienen que ser bajo la arquitectura de lo que teníamos cuando teníamos pandemia. Y yo creo que eso lo hemos normalizado y generalizado hacia adelante, y creo que eso es un error. Porque finalmente generamos una serie de... Las ayudas económicas tienen otros efectos y eso hay también que ver cómo es la responsabilidad en base a las diferentes inyecciones de dinero directo, como son en este caso los bonos. Yo creo que analizar bien la situación es bien importante y por eso también sigo hablando del sexto retiro, lo mala idea que es, porque efectivamente las personas que acceden o que podrían eventualmente acceder a ese sexto, que realmente es un cuarto, efectivamente, se ha rechazado 2 veces, quiénes son las personas que efectivamente pueden recibir ese dinero, independiente del impacto que eso tenga económicamente, que ya sabemos que es nocivo, si estamos todos de acuerdo. Quiénes son las personas que hoy en día todavía tienen fondos en la AFP. Y ahí también ver qué es lo que estamos haciendo y si directamente estamos atacando el problema o estamos directamente tirando un voladero de humo diciendo hicimos algo, pero realmente ese algo no tuvo el impacto deseado, que es ayudar a las personas que en este momento tienen las necesidades de poder enfrentar, en este caso, marzo, que es un mes complejo para todas las familias, pero también los meses que vienen hacia adelante. Entonces, yo creo que leer bien el problema es muy clave. Y también, obviamente, es muy seductor decir para todos, pero eso, ¿cuál es el impacto que tiene real? Y yo creo que ahí también hemos caído en esto. Lo decía antes Francis, cuando hablaba de esta oposición que no ha sabido jugar con los errores no forzados del gobierno, porque creo que no hay una oposición pensante detrás. No hay una oposición que esté proyectando un país, sino que hay una oposición que está pensando en ganar las próximas elecciones. Y así volvemos a la conversación que hemos tenido desde el principio, de qué es lo que estamos haciendo para poder realmente hacer aporte, versus obviamente pensar en lo que es en las próximas elecciones, o cómo me hago más famoso para ganarme el titular muchas veces más tonto, pero que tiene mayor impacto. Y yo creo que ahí también hay una carencia en la oposición que es importante. Yo no voté por el gobierno del presidente Boric, no estoy de acuerdo con muchas de las políticas públicas que él ha lanzado, pero también creo que el presidente Boric ha tenido una suerte de moderación en base también al realismo de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y yo creo que ahí también la vuelta de chaqueta que se ha pegado al presidente en muchísimos temas, no solamente en el sexto retiro o en los retiros, sino que también en temas de seguridad, donde él votó todas las leyes en contra de vida y por haber, cuando era oposición o cuando era diputado. Y ahora vemos, por ejemplo, y el mejor ejemplo me parece la ley de infraestructura crítica, que él fue muy crítico cuando se presentó en su momento, y hoy día no solamente la promulga, sino que también la ejecuta, en este caso lo que está pasando en el norte. Entonces, creo que hay una carencia también de una oposición pensante, creo que es una oposición muy electoral, donde no proyecta hacia adelante, sino que piensa que vienen las próximas elecciones, y también un presidente Boric que tiene una oposición más férrea. Más allá que en la oposición, porque es esperable, incluso muchas veces da risa el tipo de oposición que se hace, pero yo creo que su principal problema está dentro de su propia fila. Francis, respecto de lo que plantea Francesca y Montserrat. Sí, rápidamente. En primer lugar, bueno, siempre me quedó la sensación de que el exministro Brioni tenía la billetera corta. O sea, una de las críticas que, digamos, se le hacía en su periodo era que justamente no abrió la billetera cuando había que abrirla. Y dentro de esto, las ayudas focalizadas son bastante complejas. O sea, en definitiva, determinar a quién se le va a dar, digamos, los recursos es bastante complejo. También comparto el punto de vista, Francesca, que estamos en un proceso más de reactivación económica o de aceleración económica, sobre todo con los resultados del IMASEC.
Pero yo quisiera plantear la siguiente ecuación en el sentido en que, digamos, la diferenciación en los procesos, perdón, en los periodos preelectorales que implican un voto voluntario y un voto obligatorio. Digamos, un amigo siempre dice que cuando el voto es obligatorio gana el populismo. Cuando el voto es voluntario habría, digamos, una libertad y un desarrollo más pensante del proceso eleccionario. Entonces, esa ecuación es bien importante porque si estamos con voto obligatorio, seguramente todas las propuestas populistas van a triunfar. Pareciera ser que el populismo va a triunfar. Efectivamente, como lo decía Claudio, es algo que estamos viendo a nivel internacional, lo vemos en Hungría, en República Checa, lo vimos en cierto modo en Estados Unidos, etcétera. Entonces, en Brasil, más cerca todavía. Entonces pareciera ser que esa condicionante es algo que también debiéramos analizar en periodo preeleccionario. Ahora, ¿de qué manera en el fondo, digamos, el cuarto retiro finalmente o el sexto retiro se constituye o empuja el desarrollo de alguna política pública un poco más atractiva? No sé si más generosa, no sé si abrir más la billetera, digamos, dado también los temas, digamos, regulatorios de la inflación, pero digamos más atractiva y que finalmente un poco entierra definitivamente la idea de los retiros. Ahora, yo tengo la impresión de que dentro del análisis político también el finalmente acabar con el sistema de las AFP o el sistema previsional y rápidamente empujar una reforma previsional debiera ser, digamos, también una discusión importante para enterrar, digamos, estas prácticas populistas de los retiros, perdón. Bueno, es que ese es el otro tema, porque uno de los argumentos por parte de, en ese entonces, oposición para aprobar los retiros era golpear el sistema de AFP. Ahora hay una reforma que se está tramitando en el Congreso que elimina las AFP como las conocemos ahora. Por lo tanto, ese argumento también se cae, ¿no? Para apoyar los retiros. Ahora, respecto del ministro Briones, uno, bueno, puede hacer muchas críticas a todos los ministros y a todas las autoridades, pero en el caso del ministro Briones o de ese último lapso del presidente Piñera, del gobierno, creo que nunca se había abierto más la billetera. Recordemos los IFES universales, que fue una cantidad de plata descomunal, que fue bien resistida por el presidente, pero que finalmente se impulsó esta política, ¿no? Harto dinero gastado por parte del Estado. Le criticaron la demora. A lo mejor podría haber sido un poquito más presuroso. Sí. Pero bueno. Pero ahí. Perdón, sí. Lo que pasa es que con respecto a las ayudas sociales de la pandemia, desde que parte la pandemia veníamos por estallido. La pandemia era algo que llegó, que nadie sabía muy bien cuándo iba a llegar, cuánto se iba a quedar y cuánto iba a afectar, porque efectivamente es algo que no habíamos vivido, que no estamos acostumbrados, que no es como una política de una recesión económica, sino que finalmente algo que es un agente extraño que entra no solamente a Chile, y era ver cómo resistíamos también o cómo aguantábamos durante la pandemia. Claro, tú podrías decir, efectivamente, ha sido muy caricaturizado el primer bono que dio el ministro Briones, creo que fueron 60.000 pesos, y como que efectivamente fue un monto bastante bajo y que la gente dijo, aquí me sirve a mí 60.000 pesos porque no sé si se han dado una vuelta por los supermercados y todo es mucho más caro. Pero era una batalla a largo plazo, y yo creo también que la gradualidad, ¿no?, de cómo se fueron desarrollando las diferentes ayudas, fueron también atendiendo de que era algo que no sabíamos cuánto iba a durar y cuál iba a ser el efecto que iba a tener efectivamente en las familias chilenas. Entonces yo creo que se fueron corrigiendo y se fue abriendo la billetera. Ahora, si hay un ministro de Hacienda que parte con la billetera, y no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando en general porque Francis dijo que el ministro Briones tiene la billetera muy apretada. Bueno, yo creo que todos los ministros de Hacienda tienen que tener la billetera apretada. El ministro Marcel también. El ministro Marcel y todos los ministros de Hacienda, si es el rol. O sea, conversa tú con alguna persona de la DIPRES, por ejemplo, en la mente que tienen para efectivamente resguardar los fondos públicos. Yo creo que es el rol también de un ministro de Hacienda. Ahora, yo coincido con lo que dice Montserrat, o sea, la abertura que hubo de la billetera durante la pandemia es algo que efectivamente fue bastante generoso porque terminaron desde las ayudas focalizadas
a las ayudas universales, como fueron los diferentes IFE. Entonces, yo creo que también fue un aprendizaje con respecto a cómo uno va avanzando en las diferentes cosas, entendiendo de que esto es como que cuando tú invitas a tu casa a un montón de amigos, tiras toda la carne a la parrilla al primero y después no tienes cómo darle de comer a la gente, porque efectivamente ya tiraste todo sobre la parrilla. Entonces yo creo que sí, puede haber sido lento, lo dijo Claudio recién, pero se fue también aprendiendo en base a algo que era absolutamente nuevo, que no solamente estábamos hablando de salud, de vidas humanas, de personas que sufrieron, sino que también tuvo un impacto en lo económico y ahí también se fueron corrigiendo las diferentes medidas. Puede haber sido mejor, puede haber sido más rápido, no voy a negar ese análisis, pero yo creo que el ministro Briones terminó abriendo la billetera bastante y creo que el rol de un ministro de Hacienda en pandemia o no pandemia o en el momento que sea es precisamente cuidar los recursos públicos. Sí, pues bueno, y también muchas de estas políticas se analizan cuando transcurren varios años, no en el momento mismo generalmente generan muchas críticas, pero... Estamos hablando con el diario del lunes. Claro, y lo mismo en el caso del manejo de la pandemia del gobierno del presidente Piñera, que se criticó harto en su momento, pero mirado retrospectivamente fue uno de los mejores, por lo menos, de la región. Y quiero llevarlos a un punto en estos minutos que nos quedan y que tiene que ver también con el gobierno anterior, porque se criticó mucho al exministro Raúl Figueroa por esta insistencia en que los niños, niñas y adolescentes volvieran a las aulas en plena pandemia. Sabemos todo lo que eso generó, la resistencia hubo del Colegio de Profesores, en la mañana hablaban con el presidente del magisterio, y ha generado una serie de problemas en la educación que nos tienen una crisis bien profunda. Hay llamados a movilizaciones para el 9 de marzo, hay otras también más adelante, entiendo que hay una suerte de mochilazo y marchas. Y ahí quiero preguntarles cómo ven ese escenario, porque llama la atención que iniciando marzo se hagan estas convocatorias sin que exista antes una negociación, un petitorio, que es lo que uno esperaría que ocurriera, ¿no? Antes de anunciar una medida extrema o de presión como paros o marchas. Y quiero preguntarles cómo ven esto, ¿no? El ministro Ávila fue bien crítico, les dijo ojalá no lo hagan en horarios que no sea de clases para no seguir perdiendo clases, ¿no? Y no seguir deteriorando sobre todo la educación pública en un contexto donde además la matrícula de los establecimientos públicos no se ha llenado, ¿no? Hay hartos elementos ahí. Para no extenderme, les doy la palabra. Francis. Aparte, cortito, que este sí que es un escenario nuevo para varias de las autoridades. Así es. Sí, efectivamente, pero no tan nuevo, digamos, porque también las autoridades estuvieron en la calle en su tiempo. No, sí, pero tener que desde el otro lado me refiero. Sí, desde el otro lado, efectivamente, sí. Rápidamente para darle paso a Francesca, la gente que estamos en la universidad sabemos la lógica, la nueva lógica estudiantil, que no tiene que ver con una visión tan estructurada, en términos de cómo se configuran, los grupos de presión y tampoco, generalmente tiran, la medida de presión antes de un petitorio. O sea, eso, la gente que estamos en las universidades lo sabemos muy bien. Ahora, yo tal vez el análisis que haría rápidamente sería el tema que tiene que ver con, nuevamente, la curva de presión, en este caso entre política y académica, es decir, la presión que viene, en este caso, de cómo finalmente tuvimos un año de presencialidad relativamente normal el año pasado y en el fondo qué tanto los colegios estuvieron a la altura para ir mejorando los índices de aprendizaje, en este caso los colegios y las universidades de los estudiantes. Entonces yo creo que hay toda una presión desde un poco más desde los procesos propios, de enseñanza-aprendizaje, pero también una presión política de cómo debieran estructurarse, en este caso, políticas públicas para mejorar, sobre todo la educación pública en el país. Entonces, no estoy justificando las movilizaciones, simplemente digo que el escenario está el horno para bollos, en este caso, para generar este tipo de movilización. Sí, Francesca. Yo creo que hay una mezcla, de repente, voy a decir algo bien incorrecto, pero yo creo que hay una mezcla muchas veces de las movilizaciones con respecto a las temáticas que se tratan, que de alguna manera se utilizan movilizaciones que son sectoriales
para demandas que son más bien políticas, que no tienen mucho que ver muchas veces con la educación. Y también creo que hemos entrado también en una rutina de movilizar, porque tenemos que movilizarnos. Y ahí yo creo que particularmente la educación, particularmente la gente joven, que es más asidua a poder también ir a manifestarse, tiene canales para poder conversar y reivindicar sus justas demandas. Yo no estoy negando el derecho a manifestarse para nada. El problema es que muchas veces detrás de las movilizaciones no sabemos lo que hay realmente detrás como petitorio. O sea, yo entiendo que llega una movilización, así como llega un paro, porque no he sido atendida en diferentes demandas que son legítimas, justas y que efectivamente corresponden al rubro que represento en este caso los estudiantes. Y ahí yo creo que un poco hemos entrado un poco en esa dinámica de la movilización sin directamente haber planteado las demandas y creo también de que hay bastante agua para poder también sentarse a conversar y poder avanzar en las diferentes temáticas. Así que desconozco cuál es el rol de esta movilización, hablo más bien en general, pero hay mucha movilización que ni siquiera tiene un petitorio claro, o incluso si tú conversas con la gente de la movilización, cada uno está muchas veces marchando por algo diferente, incluso muchas veces cosas que se contraponen entre las diferentes personas que están marchando. Sí, bueno, este es un tema que da para un panel completo de análisis. Reconocemos que fuimos injustos al darle tan poco tiempo para desarrollar una idea en torno a esto, pero seguramente vamos a seguir hablando de esto en futuros paneles. Así que por ahora agradecerle a Francis, a Francesca que hayan estado con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Las esperamos en una próxima ocasión. Que estén bien. Muchas gracias. Y Montserrat, también nos despedimos. Bueno, el programa continúa, queda un bloque todavía por delante, pero nosotros nos reencontramos mañana. Mañana, Así que un abrazo. Que estés bien. Nos vemos. Vamos y volvemos.